los apóstoles, la Virgen, todos son judíos, o sea, es el mismo Cristo como hombre es judío, con lo cual es una interpretación. Lo que pasa es que ellos son muy sensibles siempre a todo tipo de... A mí me parece increíble lo de la película de la Pasión, incluso por lanzarse a hacerla en latín y en arameo. O sea, a mí eso me parece... Es una osadía de tal calibre que dices, Dios mío, este hombre no sé, y además un latín buenísimo y que busca actores italianos para que lo pronuncien muy bien, y el arameo es impresionante, en fin. Y luego pues tiene unas imágenes y visualizaciones de lo que fue la Pasión, de lo que realmente debió ser la Pasión, muy claras y sin ningún tipo de componente, ¿no? De ningún tipo de componente. A mí me sobra alguna cosa, como por ejemplo esa imagen del diablo reencarnado en una especie de... que queda un poco... que no se un personaje femenino y tal, porque la fuerza de las imágenes es tal que no necesitas pasar por ahí. Cuando están todo el mundo viendo la flagelación no hace falta que pase por ahí está claro. Esto. Pero sin embargo, la fuerza de la pasión, lo que es realmente la pasión para el cristianismo, me parece excelente. Y casi... Como profesor de comunicación audiovisual, ¿qué podrías tú señalar sobre esta...? Pues yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Sese. Sobre todo, él habla de la fuerza y yo recordaba aquel momento en el que Jesucristo traza la línea en el suelo, ¿no? En el que vemos ese ruido poderoso que cualquiera sería incapaz de cruzar esa línea en el lapidamiento, ¿no? En esa escena famosa del lapidamiento donde dice, bueno, pues el que esté libre de pecado. Nadie se atreve a no estar libre de pecado, ¿no? Y me acuerdo de la belleza impactante simplemente de una línea en el suelo que él traza con dos dedos. Luego hablaría del personaje, sobre todo de la pérdida de humanidad del personaje, no de la pérdida de humanidad, sino a lo mejor de la pérdida de su condición tan humana a la que estábamos habituados. Los años 80, los años 70 y 80 posiblemente busquen un Dios más humano representado en el cine, a lo mejor con la necesidad de encontrar respuestas a todas las inquietudes que había. Pero Mel Gibson yo creo que nos traslada a un personaje que es mucho más Dios y mucho menos hombre, ¿no? En el sentido de que casi en todo momento es consciente de la llegada, de lo que va a ocurrir y además es todo con una asunción, bueno, que es tremendamente poderosa en pantalla. Una asunción propia del que es un Dios, no el que es un hombre. Es un Dios que sufre, pero tiene mucha más fortaleza que esos otros personajes a los que estábamos habituados, ¿no? Ya no lo vemos tan cabizbajo, ¿no? Las tremendas escenas de golpes que recibe incluso, ¿no? El sufrimiento es de otro modo y eso logra reflejarlo muy bien la película, y no solo por el personaje, también por la puesta en escena que tiene, que es espectacular, porque es que casi los diálogos lo mismo que yo creo que es una película muy católica y eso es también lo que ha hecho porque así como otras películas... La escena, por ejemplo, de la consagración, de la última cena. Que en Jesús de Nazaret en inglés no acaba de ser clara sobre realmente... sin embargo, la conexión que hace entre el cáliz y la patena con el pan y el vino y el sacrificio es clarísimo, es totalmente católico. No, me estoy diciendo en la pregunta de Jesús de Nazaret, en la traducción le cambiaron unas cuantas cosas. En cambio, porque en inglés estaba más acomodaticia hacia el protestantismo. En cambio, la película de Mel Gibson, estoy totalmente de acuerdo, es totalmente católica. La figura de María. Y la resurrección, porque no le dio tiempo a hacerla, pero que es el momento más difícil que hay de prácticamente todas las películas sobre Jesús, para saber si una película es católica o no, es el momento de la resurrección, que ese es un tema que siempre se deja, y lo que se intuye en la pasión es muy bueno, pero en general él se centra en la pasión, que es lo suyo, pero sí que es interesante eso, que es una película, y yo creo que por eso se metieron muchísimo, porque las otras eran más abiertas a que incluso el judaísmo, el protestantismo, todo el mundo lo viera con cierto... No, pero totalmente de acuerdo. Y de hecho, de la última película esta que citábamos antes, francesa, de Dioses y Hombres, lo que es increíble es la última cena, porque el remedo que hace con el vino y el pan de lo que va a ser su martirio y con respecto a lo de Cristo. O sea, también es una película súper católica. Sí, es decir, el catolicismo se toma muy en serio las palabras de Pablo. Completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo. Esto un protestante nunca se lo podría permitir decir con toda la verdad. Completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo, porque es la colaboración del ser humano, desde la gracia movida, la libertad movida por la gracia, pues lógicamente tenemos el concepto de santidad como un diálogo entre Dios y el hombre, donde el hombre no pierde la libertad, nunca así en el protestantismo, ¿no? que abomina de la idea de sacrificio, etc. Exacto. Y además creo que es muy interesante de la pasión que la fuerza expresiva de la película es impresionante
impresionante, precisamente por lo contrario de lo que decíamos al principio, conectando con aquello. Precisamente porque lo narrativo lo conocemos perfectamente, nos ha sido narrado una y mil veces en películas como las que comentábamos hace unos minutos, y entonces nos podemos concentrar, decimos, hay que leer los subtítulos, no hace falta, nos podemos concentrar en lo expresivo. Por eso yo creo que ha sido un film que también ha provocado bastante movimientos de conversión, sobre todo en los Estados Unidos, porque es tremendamente expresivo, porque no necesita ser narrativo, porque es una historia que todos conocemos y una historia que ya nos ha calado, simplemente nos toca. Sí. En la historia del arte, por lo menos en los últimos tiempos, desde digamos siglos XIX y XX, la historia del arte ha abdicado de cualquier representación objetiva que no sea la pura subjetividad y los puros sentimientos. Ya el arte no está al servicio de nada, está al servicio de la expresividad, asentada en la propia subjetividad. Yo creo que este tipo de películas se ponen de nuevo al servicio de la evangelización, se ponen al servicio de mostrar la belleza de una humanidad renovada en Cristo, se expresan precisamente que todavía el cine puede contar cosas frente a la época en la que estamos. Yo pienso que la crisis actual hace que por lo menos Occidente vuelva a replantearse muchas cosas. Si podemos vivir como en este momento se está viviendo la vida como un simple juego, la vida sometida a lo lúdico, o cuál es la verdad del ser humano, ¿no? No podemos ser siempre infantiles, tenemos que enfrentarnos a las verdades más profundas. Nos quedan unos minutos todavía. ¿Qué película está por hacerse? Bueno, pues es una gran pregunta. No solo qué película está por hacerse, sino con qué directores jugaríamos, ¿no? Porque claro, la implicación de la personalidad del autor es tan grande y el visionado, sobre todo los Estados Unidos, tienen muchos problemas para hacer de autor, pero todo el cine europeo, las muestras son magníficas, ¿no? Yo creo que hay muchos temas que, bueno, que a lo mejor no han terminado de ser llevados a pantalla. En este caso estoy pensando, por ejemplo, en la infancia, ¿no? En la infancia de Jesucristo, estoy pensando en el resto de personajes que influyen en él de alguna manera, en vidas de santos. Se han hecho, pero se hacen a lo mejor con producciones tan excesivamente modestas que no dejan de ser películas, bueno, pues dirigidas directamente para televisión, no tienen la capacidad que tuvo La Pasión, por ejemplo, de ser un vehículo divulgador de ideas y creencias, ¿no? Porque tiene ese estreno tan maravilloso, tan cuidado a tantas salas de cine, eso es muy importante. Entonces, sí que es cierto que muchos de los temas que podemos encontrarnos y que son importantes de trasladar a pantalla para que el espectador reflexione sobre ellos, a lo mejor están hechos, pero no están hechos con esa capacidad y con esa fortaleza que tienen las películas que pueden ser trasladadas al mundo del cine, ¿no? Son proyectos mucho más modestos, sobre todo el cine italiano ha hecho muchísimo, ¿no? Sí, mucho. Directamente, y el cine alemán últimamente, directamente para ser consumidos en el mercado de vídeo y en circuitos de distribución muy pocos. A lo mejor no tanto los temas, sino los grandes directores y los grandes proyectos. La misma pregunta. Sí, yo sabes que te diría que creo que falta todavía la gran película sobre Dios. Dios Padre o Dios creador, porque claro, la narrativa nos lleva claramente pues eso, al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, a los santos, que faltan muchos y que falta además sacarlos más a esto. Hay aspectos de la vida de Jesús, como por ejemplo la Natividad, que ahora recientemente tiene una película que se llama Natividad y tal, pero faltan otros también. Pero realmente hacer una película sobre Dios, que es un tema mucho más abstracto, y es un tema mucho más difícil, valga la palabra abstracto, que no... Tendría que ser algo como lo Terrence Malick, ¿no? O sea, algo que difícil de comprender, pero falta la gran película sobre Dios. Yo creo que sí, que de verdad que falta, como también me parece que hace falta una película sobre la Virgen mucho mejor. Pero bueno, eso ya es... porque Jesús sí que está bastante trabajado. Sí, ciertamente. Desde el inicio del cine. Sí. ¿Cuál sería la película? Un tema siempre recurrente. Sí, porque es un tema recurrente, porque además es que es cercano y es... Una de las primeras películas precisamente trataba... Sí, desde el principio.